Pues sí, cuando hablamos de fentanilo, lo primero que hay que decir es que es eso, un opioide sintético más potente que la morfina y la heroína. En México en 2021 se utilizaron 4.6 kilos de fentanilo en total médicamente. En ese mismo año, en contraste, se decomisaron 2 toneladas de fentanilo no médico. Entonces es evidente que no es el médico el que está saliendo a la calle. Bueno, yo como farmacóloga lo que digo es que al cerebro le da igual si la sustancia es legal o ilegal. Nosotros vemos si es adictiva o no es adictiva y si tiene daños al funcionamiento orgánico o no. Y esa es la prevención que nos gustaría que se dijera, ¿no? Encontraron, digamos, los traficantes, los vendedores de drogas, sustancias que abaratan mucho el costo, que aumentan mucho los efectos, que en las cantidades que están en las drogas de calle rápidamente generan adicción y entonces pues no vemos muchas posibilidades de que dejen de consumirlos. Sí, hay que hacer una campaña clara de prevención de que es una época muy peligrosa para experimentar con sustancias, incluso psicoestimulantes, y necesitamos tener métodos de detección y que todo el mundo sepa reconocer. Si una persona consumió alguna droga y empieza a ponerse azuloso de la boca, pierde el tono muscular y empieza a respirar lentamente, no importa qué diga que haya consumido o qué crea que haya consumido, tenemos que sospechar que hay opioides, muy probablemente fentanilos, y tenemos que tener naloxona, que es con lo que se revierte. Y ese sí es un problema serio. La naloxona no se consigue en México fácilmente. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por escucharnos en un episodio más de Punto de Reunión, este podcast del Hub de Seguridad, este espacio de comunicación en donde, entre otras cosas, tratamos de llevar un mensaje útil a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen. Acá les decimos los guardavidas, todas las personas que amablemente bajan nuestro podcast y lo escuchan y nos mandan sus comentarios y sus opiniones y se hacen los debates. Y pues hemos hablado de muchos temas aquí en torno a la prevención, en torno a la comunicación que debemos de tener necesariamente como sociedad, con padres con hijos, maestros con estudiantes, en fin, en diferentes temáticas. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el fentanilo y pues todo lo que hay en torno a esto. En la medida de lo posible, en el tiempo que tengamos, vamos a tratar de cubrir los temas más importantes. Nos acompaña, gracias, la doctora Silvia Cruz del Campo. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Ella pues es experta en muchas áreas, ha tenido varios estudios, es licenciada en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 85 y entre otras cosas tiene también un doctorado en farmacología en el Departamento de Farmacología y Toxicología del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el POLI, el CINVESTAB. Y pues bueno, pues ha llevado diferentes líneas de investigación en torno a las adicciones, en torno a la farmacología, a los efectos, al fentanilo específicamente, como este opioide sintético que es, pues bueno, se considera hasta 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, pues nuevamente gracias y me gustaría comenzar por ahí a ver cómo podemos arrancar en este contexto, Silvia, por favor. ¿Qué opinión nos puedes dar pues en general del consumo de drogas y en particular ya en los últimos tiempos en esta cuestión del fentanilo y tanto daño que nos ha hecho como sociedad? Pues sí, cuando hablamos de fentanilo, lo primero que hay que decir es que es eso, un opioide sintético más potente que la morfina y la heroína. ¿Y por qué me refiero a potencia? Porque potencia y eficacia no es lo mismo. Eficacia es qué tanto puedes tener un efecto. Y la heroína y el fentanilo tienen efectos parecidos y son igualmente potentes, igualmente eficaces. Pero si me refiero a potencia, me refiero a qué cantidad necesito. Y en ese sentido es que necesito 50 veces menos de fentanilo que de heroína para tener los mismos efectos. Entonces, eso es potencia, cantidad de sustancia que hay que utilizar. Y opioide quiere decir que tiene efectos parecidos a los del opioide que está en la naturaleza, que es la morfina. La morfina se saca del opio, está ahí, y el opio se saca de una planta. Pero a diferencia de ellas, el fentanilo se hace totalmente en laboratorio. Entonces no necesitas pasar por un sistema de siembra, de recolección, de purificación y luego de cierto cambio químico para llegar de la morfina, que es la natural, a la heroína. El fentanilo va derechito al laboratorio. Ok. Se puede decir entonces que es sintética, que pasa de una planta, de una parte natural a un proceso sintético.
No. Y, ok, Fíjate que a entonces, eso le llamamos semisintético. La heroína es ok, semisintética, pasa de la planta a un proceso sintético. El fentanilo nunca pasa por la planta, es directamente en el laboratorio. Y eso es lo que ha hecho que se esté produciendo mucho. Te ahorras todo el cultivo, la recolección y etcétera, y te vas derechito al laboratorio y eso ahorra costos. Si además es mucho más potente, ahorra cantidad. Entonces, con poquito wow. tienes efectos iguales a la heroína en mucho menos tiempo y con mucho menor costo. Claro. Ahora, en esta parte pues, por qué se está poniendo tan de moda, vemos que en los últimos años, pues digamos, el fentanilo ha existido desde hace mucho tiempo, se ha utilizado para otras cosas, entonces, ¿por qué hoy es tan importante? ¿Por qué hoy en Estados Unidos tienen esta política tan intensa anti-fentanilo? Y que, pues bueno, vemos que ha cobrado muchísimas muertes en Estados Unidos y ellos pues, directamente han entendido y han analizado que es relacionado con fentanilo. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 10 años y por qué el fentanilo pasó de ser pues, un fármaco casi comercial para utilizarse en laboratorios comerciales para venderse como fármaco a un producto pues, que se vende como un narcótico ilegal? Las historias son muy diferentes en México y en Estados Unidos, eso hay que entenderlo. En México y en Estados Unidos, desde la década de los 60 se utiliza el fentanilo médico. Esta es una presentación que puede ser en parches que se ponen en la piel y se libera lentamente el fentanilo o en solución inyectable. Este fentanilo se utiliza mucho en anestesias de corta estancia porque en 30 segundos las personas, si se da fentanilo con otro anestésico, ya están anestesiados en 30 segundos y en 30 minutos pueden salir de la anestesia y sintiéndose bien. Es algo que se puede controlar muy bien y así se ha utilizado desde, bueno, está sintetizado desde 1959, entonces se utiliza desde los 60 y hemos convivido con ello bastante bien. Se utiliza tanto como anestésico o como adyuvante, se llama, que ayuda en combinación otro anestésico, como fármaco para personas en cuidados paliativos que se utilizan los parches para mantener con control dolores muy intensos. Y así está bien. ¿Cuál es el problema? De ahí que se podía utilizar para pacientes con enfermedades graves y dolorosas como cáncer o como cáncer en la piel. Es indispensable, tanto para anestesias, todas las anestesias prácticamente que se está haciendo ahorita en México llevan fentanilo, como para cuidados paliativos y enfermedades de cáncer terminal, dolor intenso. Y así se utiliza bien, y déjame ponerlo en contexto, cuando hablamos de cantidades, en México en 2021 se utilizaron 4.6 kilos de fentanilo en total médicamente. En ese mismo año, en contraste, se decomisaron 2 toneladas de fentanilo no médico. Entonces es evidente que no es el médico el que está saliendo a la calle, ¿sí? Dentro del médico puede ser que algún anestesiólogo pueda desarrollar una dependencia porque tiene contacto, pero es una cosa absolutamente mínima que no tiene que ver con el fentanilo de la calle. ¿Por qué se volvió tan importante? Primero en Estados Unidos y ahora se está pasando a México. ¿Por qué nos preocupa tanto? Bueno, en primer lugar, porque en Estados Unidos hubo una crisis que inició por un exceso de prescripción de opioides. Como seguramente han oído en diferentes documentales y estas cosas, primero se empezaron a utilizar opioides para cualquier tipo de dolor, si te dolía la espalda, si lo que sea, no para dolor terminal, de cáncer, paliativos. Y eso generó una mala utilización de los opioides médicos, que derivó en que algunas personas, al no poder mantener el consumo de la medicina que le habían prescrito y que los volvió adictos porque lo usaron mal, pero lo usaron mal los médicos, se los recetaron para dolores que no lo requerían, pues más altos, o en formulaciones que tenían mayor cantidad. Entonces una proporción de ellos se fue después a la morfina, a la heroína en la calle, y después al mismo tiempo hay un mercado que está proponiendo el ir gradualmente quitando la heroína, que cuesta mucho más trabajo hacerla, e irla mezclando con fentanilo. Esa es la historia de Estados Unidos. En México nuestra situación es diferente. Nosotros no tenemos prescripción de opioides exagerada, al contrario, tenemos una clarísima subutilización de opioides, incluso en cuidados paliativos, incluso en cáncer terminal. Así que nuestros opioides de prescripción médica no son los que están generando el problema, ni en Estados Unidos.
porque al volverse esta alternativa de en vez de hacer la planta, de sembrar la planta cultivarla, procesarla, cuidarla, esconderla. Exactamente, transportarla, todo eso ahora se sintetiza algo que como es mucho más potente necesitas 50 veces menos, mucho más fácil de almacenar, mucho más fácil de transportar. Y entonces empieza a inundar el terreno en México, no de que se esté desviando el fentanilo médico, sino el terreno de las drogas como tal. La heroína empieza a ser sustituida o adulterada con fentanilo. Y luego se ve que es tan buen negocio que empiezan a adulterar otras drogas, como por ejemplo la cocaína. Y es más, ni siquiera, u otras psicoestimulantes, sustancias que, digamos, alguien que se inyecta heroína, uno pensaría, pues él es el que está en más riesgo. Pero si alguien está esnifando cocaína, a lo mejor no se siente en riesgo. Sin embargo, la cocaína, si viene adulterada con fentanilo, también puedes tener la sobredosis y morirte. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que resultó tan buen negocio desde el punto de vista de drogas que ya ni siquiera es solo fentanilo. Ahora hay fentanilos, ¿no? Hay sulfentanilo, hay carfentanilo, y a la sustancia básica medicinal le han estado haciendo diferentes cambios químicos para tener compuestos más potentes, más baratos, y ahora debemos hablar de fentanilos. Así es que hay varios, hay lo que le llamamos análogos de fentanilo. Hay alguno que se llama carfentanilo, que es 100 veces más potente que el fentanilo. Entonces, ¿Y es para consumo como droga también? ¿O? Bueno, inicialmente era para dormir animales de gran talla, por ejemplo, elefantes o cosas por el estilo. Pero en Argentina, a principios del año pasado, murieron varias personas, hubo una intoxicación de 80 y tantas personas que dijeron que habían consumido cocaína, y después murieron 24 y se vio que lo que pasaba es que esa cocaína estaba adulterada con fentanilo. Entonces murieron por el efecto del opioide. Y eso es una cuestión que ya nos tiene que poner muy alertas, porque encontraron, digamos, los traficantes, los vendedores de drogas, sustancias que abaratan mucho el costo, que aumentan mucho los efectos, que en las cantidades que están en las drogas de calle rápidamente generan adicción, y entonces pues no vemos muchas posibilidades de que dejen de consumirlos, de producirlos, desafortunadamente. Es una carrera bien complicada, ¿no? Porque vamos por un lado, pues la cuestión educativa, tratando de llevar pues las herramientas para que los chicos no partan desde muy temprana edad a experimentar con estas cosas. Y por otro lado, pues vemos que esta industria, porque pues hay que decirle cómo es una industria, la industria del narcotráfico que comercializa, transporta y genera ingresos millonarios ilegales pues justamente el tráfico de drogas. Y entonces en esta carrera, pues es bien difícil saber quién va ganando, porque pareciera que nos van ganando, ¿no? O sea, tan solo en un instante sale un reto estudiantil para consumir algún tipo de droga, para ponerse gotitas en el ojo, para hacer alguna tontería, y pues los chicos lo ven como una prueba, ¿no? Como una prueba de convivencia, como una prueba de aceptación entre su grupo de compañeros, y entonces pues van y le entran, ¿no? Y con una droga tan agresiva como esta, pues bueno, difícilmente se pueden revertir los daños. Claro, y por ejemplo del reto de clonazepam o lo que sea, el clonazepam no tiene ni remotamente, no es para nada bueno el reto de clonazepam. Se puede generar una intoxicación muy importante y es algo de lo que pues ya hemos hablado en otras ocasiones, al menos yo trato de dejarlo muy claro, pero el clonazepam por sí mismo no inhibe la respiración, y en cambio el fentanilo y otros opioides sí. Sí. De lo que te mueres es porque dejas de respirar. O sea, las neuronas responsables de estar regulando nuestra respiración, que normalmente es automática, están tan inhibidas que la gente pierde tono muscular, porque todo está inhibido. Entonces las neuronas pierden el tono muscular, caen, dejan de respirar, respiran muy lentamente hasta que mueren, y mueren por depresión respiratoria. Entonces, pues sí es muy preocupante que ahorita esté en la calle. Y insisto, no es el fentanilo médico el que está en la calle. Ese no se debe de ir. Está regulado, está cuidado, se receta. Solo unas cuantas personas pueden recetarlo. Con un recetario. ¿Se produce en México el fentanilo legal? El fentanilo legal lo producen algunos o lo comercializan algunos laboratorios, y no es nada fácil de conseguir. O sea, lo van a conseguir los anestesiólogos, los algólogos,
En los hospitales hay libros para decir exactamente cuánto utilizas y cómo. Está muy regulado. Si yo quiero comprar fentanilo en una farmacia, ni voy a saber qué farmacia es, ni tengo la receta, ni lo puedo conseguir. Pero además es cuestión de tamaño. Si todo en 2021 se utilizaron menos de 5 kilos de todo el fentanilo médico y se decomisaron 2 toneladas en ese mismo año de fentanilo no médico, pues no es por ahí por donde no se tiene está. Sentido, no es por ahí. No es por ahí, no es por ahí. Son 2 caminos paralelos de diferente magnitud y desde luego el no médico tiene su propia lógica de síntesis, de distribución, de comercialización, de promoción. Parte de la promoción es meterlo en donde la gente no sabe que ahí está. Ese es un problema muy serio porque si los muchachos empiezan a experimentar y no quieren utilizar un opioide, no se inyectan un opioide, pero ahí está un opioide que al fumar cocaína o algo así los puede hacer dependientes rápidamente, pues sí están corriendo un riesgo muy importante. No me quisiera meter en temas políticos porque no es el corte de nuestro programa, para nada nos metemos a ondas políticas, pero en el paso del tiempo, a quien le está tocando enfrentar eso es al presidente actual. Y pues eso es inevitable, pues a él le tocó, ¿no? O sea, ahí está, el crecimiento del narco no es de hoy, viene creciendo desde hace muchos sexenios, y pues a él le está tocando enfrentar este tipo de problemas. Entonces, lo que quiero es preguntarte si en los estadísticos que tenemos en México, el consumo y el tráfico ha incrementado por alguna razón conectado a lo que va de este gobierno, han sido más flexibles, han sido más permisivos o no, porque mi percepción personal es que no, que como lo bien lo explicabas, el fentanilo sigue siendo muy restringido, se comercializa, se consume de manera muy estricta. Muy probablemente, pues sí, el narcotráfico, los carteles en México lo están produciendo y lo están sobre todo exportando. Entonces ahí es en donde yo quisiera, porque tengo otra pregunta, pero quisiera primero preguntarte esto, si es un tema de que ha crecido últimamente en México. Ha crecido sin parar y no le podríamos poner una fecha de inicio en donde responsabilizáramos a una persona o a un régimen o a nada de eso. Exacto. Ha crecido porque lleva mucho tiempo, porque el narcotráfico y la venta de drogas, pues es una cosa que no reconoce tanto las fronteras, aunque se diga. Hasta 2019 sí se estaba produciendo con certeza en México. Lo sé, digamos, porque venían todos los precursores de China y se estaba haciendo a partir de los precursores el fentanilo por unos métodos de síntesis diferentes a los que utiliza la parte legal, digamos, y médica. Ese es un método muy claro, muy preciso, que da una proporción, una cantidad muy, muy específica en una presentación pura. Pura en el sentido, está diluida en agua, porque es tan potente, son microgramos que está diluida en agua, pero no tiene contaminantes. El otro se estaba haciendo hay varios métodos de síntesis y de hecho hasta hablan de una huella química, que es que qué tanto queda de ciertos precursores, te dice por qué método se sintetizó. Además están cortados, ¿no? Tú sabes que siempre se cortan y se adulteran las sustancias y venían, de China, particularmente de Wuhan, muchos precursores. A partir de 2019, China dijo ya no vamos a cuidar mucho más la salida de precursores. Y entonces ahorita está el asunto de que una de dos, o se está haciendo a partir de precursores, que es no importa si el mero precursor, sino algo antes con lo que lo haces, o bien llega el fentanilo y se hacen las pastillas. Y el fentanilo se le pone pues toda la sustancia que hace la pastilla, el colorante, el aglutinante, etcétera. En cualquier caso, no vale la pena decir, bueno, la culpa es de... En cualquier caso, el fentanilo se está posicionando entre las drogas porque es un gran negocio y es absolutamente improbable que desaparezca de ninguno de los productores de droga en el mundo. Ciertamente hay muchísima confiscación del fentanilo que se produce en México y ciertamente mucho del fentanilo que entra a Estados Unidos proviene de México. Eso pues es una cuestión geográfica. Y también es muy difícil decir que unos países hacen y otros consumen. Eso no dura. Normalmente empieza... consume también.
Sí, digamos, hablar de productores de países de tránsito, pues a lo mejor un ratito, ¿no? Pero después de cierto tiempo se queda también en el país de producción. Entonces, bueno, y una muestra es que hace poco unas personas que estaban dependientes a opioides, heroína, dejaron de consumir la heroína y entraron en un programa de mantenimiento con metadona que les permite estar estables. No consiguieron la metadona, esto hace 3 semanas o 4, cuando mucho, y volvieron a recaer en la heroína. Es fundamental que haya metadona, por cierto, y al recaer en la heroína estaba adulterada. Ellos ya no tenían tolerancia a la heroína y se murieron. Y eso pasó hace poquito en México. Y están por ahí contabilizados, no sé, es muy difícil saber quién se muere de qué. Sí, Porque se mueren de depresión respiratoria. Mezclan, ¿no? O sea, mezclan otras cosas. Sí. Los abusos. ¿Y lo de qué se mueren? ¿Qué dice el acta de función? Puede decir paro cardiorrespiratorio. Y efectivamente dejó de funcionar el corazón y dejaron de respirar. Y puede ser por fentanilo y no estar pues directamente enunciado si no hiciste la prueba. Es tan potente que una cantidad muy pequeña, hablo de 2 miligramos, es una dosis mortal. Entonces se necesitan métodos de detección finas para decir esta persona que llegó a la morgue, vamos a decir que no la vi caer inyectándose, murió por fentanilo. Pero bueno, si el negocio es tan bueno, pues hay que considerar que va a seguir, desafortunadamente. Sí, y un poquito para allá iba mi siguiente pregunta. Veíamos en el sexenio anterior un avance considerable en la legalización de la marihuana y ya estaban hasta ciertos puntos pues, emitiendo las leyes secundarias desde COFEPRIS, esperando que pues, en el siguiente sexenio se le diera continuidad y prácticamente se paró completo, ¿no? Es algo que se detuvo por completo. Y pues más allá de criticar si estuvo bien o mal, si, como te decía, no es el corte político aquí, pues es un poquito detener y atrasar este avance, ¿no? Yo creo que sí tuvo una importancia el hecho de en esta ignorancia que tenemos sobre las drogas, las vemos todas como si todas fueran la misma, y no distinguimos ni diferenciamos, pues hoy hay tanta cosa que te ofrecen abiertamente en Instagram, en Facebook, microdosis de algún tipo de hongo, cafés con algún tipo de componente, y cosas que parecieran legales sin serlo, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue, no? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es este avance en cuanto a la legalidad? ¿Crees que convenga que eventualmente se vayan legalizando ciertas drogas? ¿O lo mejor es irlas deteniendo hasta que estemos más preparados como sociedad? Es súper complicado porque digamos que la humanidad oscila, ¿no? Históricamente entre decir vamos a tener esto más a la mano y vamos a tener esto más regulado. La regulación es internacional, nosotros somos signatarios de ciertas cosas y en esa regulación, en general, cuando se ve que algo es peligroso, se trata de decir que no esté al alcance de cualquiera, que se venda con ciertas restricciones. Y en el caso de cristal y fentanilo, ahorita son los que nos tienen más preocupados porque justo los dos son sintéticos, los dos son potentes y los dos son un gran negocio y fácilmente la gente se puede morir. Entonces, yo creo que ha llevado mucho la atención hacia estas dos sustancias. El cannabis tampoco es una sola sustancia, entonces de hecho su regulación, porque no es que no esté regulada, es muy diferente. Hay regulación para cuando hay una concentración muy baja de cannabis, de delta 9-THC, que es la sustancia activa. Cuando es muy baja, abajo del 1%, no se considera ni siquiera, no se le llama cannabis, le llamamos cáñamo, porque no va a tener efecto psicoactivo y así está, se puede usar, se puede comerciar, puede sacar cremas, puede sacar lo que sea. Cuando la concentración es más alta y hablamos de arriba del 3%, entonces dices, bueno, esto ya puede tener un potencial adictivo, pero déjame decirte que hay presentaciones ahorita de delta 9-THC con 60, 80 y 90%, que es la cera. Entonces, a lo mejor vas regulando una formulación y se te salen las otras. Y tú puedes decir cannabis, la planta que tiene hasta 3, 4%, pues a lo mejor se regularía mejor de otra manera. ¿Y qué hacemos con la cera? Lo que te quiero decir es que es un proceso en el que, bueno, yo como farmacóloga lo que digo es que al cerebro le da igual si la sustancia es legal o ilegal. Nosotros vemos si es adictiva o no es adictiva. Y si tiene daños al funcionamiento orgánico o no. Y esa es la prevención que nos gustaría que se dijera, ¿no?
Claro. No toda la gente es igual. Hay gente, por decirte algo, en cannabis, una gente en que su familia haya esquizofrenia, tiene que estar muy desaconsejado porque puede favorecer que se manifiesten síntomas. Eso no va a pasar en alguien que en su familia no haya, pero cada sustancia tiene lo suyo. Y quizá esa discusión se ha dejado un poco de lado porque todos estamos de acuerdo en que el problema actual puede ser muy grave si tenemos una sustancia que tiene una dosis letal tan baja, que con una cantidad tan pequeña puede llevar a la muerte. Claro. Y eso realmente como que nos ha monopolizado un poco la atención. Y bueno, sí, hay que hacer una campaña clara de prevención de que es una época muy peligrosa para experimentar con sustancias, incluso psicoestimulantes, y necesitamos tener métodos de detección para saber qué está entrando a nuestras ciudades, a nuestras partes, y saber si vienen adulteradas con fentanilo, y que todo el mundo sepa reconocer que una persona consumió alguna droga, aunque no crea que es opioide, y empieza a ponerse azuloso de la boca, pierde el tono muscular, se medio cae y empieza a respirar lentamente, no importa qué diga que haya consumido o qué crea que haya consumido, tenemos que sospechar que hay opioides, muy probablemente fentanilos, y tenemos que tener naloxona, que es con lo que se revierte. Y ese sí es un problema serio. La naloxona no se consigue en México fácilmente. Estar regulada, se necesita una receta, y bueno, eso no funciona. Cuando tú tienes una sobredosis, necesitas tener la naloxona a la mano, es ¿no? inmediato. Claro, es inmediato. Ahora, y la naloxona es el antídoto. Me gustaría regresarme un poquito porque esto está bien interesante. Los síntomas que yo como papá, yo como amigo, yo como compañero de clase veo en el que lo está consumiendo, o hasta en mí mismo en una de esas, y tengo conciencia de que es eso, porque con la facilidad de acceso a diferentes drogas, a diferentes componentes, pues no es que haya un proveedor oficial, ¿no? No es que haya un proveedor que te pueda decir, yo te garantizo que la que te vendo es la que... No es así, o sea, es altamente probable que esté adulterada. Entonces, si está altamente probable que esté adulterada y la consumo, yo creyendo que es un cuadrito de LSD, yo creyendo que es una microdosis de cualquier cosa, yo creyendo que es MMDA o estas otras cosas que son bastante accesibles hoy en día. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Otra vez me gustaría que los repitieras. Sí, cómo no. Bueno, cada sustancia tiene su propio perfil de efectos. Los psicoestimulantes, si estamos viendo, digamos, con papás o lo que sea, van a estar agitados, van a tener aumento de presión arterial, de frecuencia cardíaca y lo más evidente, los ojos, las pupilas dilatadas. Pero si hay consumo de opioides que sea intencional o no intencional, normalmente las pupilas se cierran, se hacen chiquitas y la respiración se hace lenta. Empiezan a respirar muy lentamente y pierden el tono. Les llaman doblarse porque realmente caen y se empiezan como a quedar dormidos. Entonces, hay quien dice coloquialmente los efectos están chuecos. Tomaron un estimulante y se están durmiendo. Ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy posible que esté presente el fentanilo. Frente a cualquier falta de respuesta es urgente en la atención hospitalaria. Desafortunadamente no tenemos la naloxona disponible. En Estados Unidos, en Canadá, en muchísimos países es de libre acceso. Se consigue muy fácilmente. En casas lo pueden tener si uno sabe que tiene un hijo que tiene una adicción y que ya se recuperó, pero puede recaer. Yo puedo tener mi naloxona y darle el antídoto. Se administra, sea intramuscular o intravenosamente. Hay una presentación que es un spray que se pone en la nariz y salen de inmediato del síndrome de la intoxicación. Hay que acompañarlos porque se ponen mal, tienen un síndrome de abstinencia porque les quitaste el opioide, pero viven. Entonces, pues un llamado a estar muy atentos a nuestras autoridades a que desregulen la naloxona para que la podamos conseguir. Sí. Es importantísimo. Ahora, siendo que es tan escasa y tan difícil de conseguir la naloxona, ¿cuál es el plan B? No tenemos plan B. Aquí es una situación así, hospitalización y suero y esperar, no sé. Les ponen algunos medicamentos que ayudan o los intuban para que respiren, pero realmente necesitamos la naloxona. No hay ninguna razón para que esté clasificada. No es un psicotrópico porque no tiene efecto. Si lo tomamos quienes no consumimos,
no sentimos nada, no tiene un efecto deseable. Entonces nadie se puede hacer adicto a algo que es un antagonista, un antídoto. Y por otro lado, quien consume las sustancias no le gusta porque le quita el efecto de la sustancia. Entonces no hay ningún riesgo de abuso. Es importantísimo que la naloxona esté disponible y es algo que pues estamos hablando mucho con senadores y con muchas personas. Igual hay demasiadas cosas urgentes en el país que van dejando que esto se atrase. Pero bueno, se sigue posponiendo. Sí, eso es verdaderamente lamentable porque no sé si estamos esperando a que los casos de incidencias fatales y con fentanilo crezcan y que pues sean suficientemente atractivos para que desde los congresos o desde los diferentes grupos de influencia pues empiecen a presionar para que esto se dé y pues bueno, ojalá no, podemos ir ¿verdad? en contra de la realidad, ¿no? No podemos ir en contra de la realidad. También tenemos que pensar que aún en el caso que no es, que México no produjera y no consumiera, no es el caso, desafortunadamente, tenemos migrantes y también los migrantes regresan con sustancias y también sabemos, porque ya hay estudios de farmacias que tienen sus códigos para decirte que te venden un cierto, sobre todo en frontera, un cierto opioide de prescripción recetado y esos mismos disque opioides de prescripción como el Percocet ya vienen con fentanilo, o sea, ya se están desviando. No es el fentanilo médico, eso sí tengo que ser muy insistente. El fentanilo que viene en parches, que viene en ámpulas para que lo utilicen los anestesiólogos o los algólogos, los encargados del control del dolor, está bien regulado. Nuestra ley está bien. El problema es el otro fentanilo, el que se hace a partir de precursores o preprecursores en laboratorios clandestinos, o bien, si quieres ponerlo más fácil, que nada más se tabletea aquí, si quieres decirlo así. De todas maneras, el fentanilo se está decomisando en México y está pasando al otro lado y parte se está quedando aquí. Y esa es la parte obvia, fentanilo. La parte no obvia es fentanilo adulterante, que tampoco es el médico. Es el mismo fentanilo droga que se está añadiendo a otras sustancias para lograr que más personas se vuelvan dependientes. Digamos, dentro de los fentanilos ilegales está el que es puro y el que es para mezclar con otras drogas. Así es, pseudo puro, porque en realidad sí, pero ni siquiera es puro, en realidad tiene ya varios fentanilos muchas veces y ya hay otros opioides nuevos que se llaman etonitacinas, las nitacinas, que también ya empiezan. Esas se ven más en Estados Unidos que en México. Pero lo que uno ve es que la tendencia muy clara es hacer sustancias más potentes para que sea menos cantidad la que tengas que mover y que sean totalmente sintéticas. Esa tendencia está muy clara, no solo en opioides, también en cristal, digamos, ¿no? Totalmente sintético. De hecho, el consumo de heroína en Estados Unidos va así, subió y empezó a bajar. Y esta bajada, digamos como una U invertida, se entiende por una curva exponencial de subida del fentanilo. Se está sustituyendo la heroína por fentanilo gradualmente. ¿Hay algún indicio, digamos, los síntomas que nos platicaste es cuando ya hay una sobredosis y cuando ya la persona ya va para abajo, ¿no? Pero digamos, previo a eso, yo soy padre de familia, veo que mis hijos llegan de la fiesta, ¿hay algo que yo pueda ver en particular como un indicio? Como decías, a lo mejor la pupila extremadamente pequeñita, sin que sea una razón de sobredosis. La pupila, como sea, te tiene que preocupar. Si la pupila está muy dilatada, se están consumiendo estimulantes y es una conducta pues de riesgo, ¿no? Si está constreñida, lo más probable es que ya tenga efectos muy depresores, que ya son muy evidentes. Comportamiento más depresivo, más digamos como de bajón, así como de la persona está... Fíjate que el bajón viene mucho más después del consumo de estimulantes, curiosamente, porque es el bajón, digamos, el rebote es al revés del estímulo. Entonces, si tú tienes un estimulante y luego viene lo que le llaman, de hecho, crash, que es que después de un consumo de cocaína o de anfetamina o de MDMA o de estas cosas, viene, como esas cosas te dan mucha energía, pues te la gastas. Y lo que viene después es mucho sueño, mucha hambre, mucha fatiga y mucha depresión, porque también te gastas neurotransmisores que son importantes para tener un estado de ánimo óptimo. Entonces, la depresión, digamos,
no depresión de que estoy en la depre y quiero llorar, sino toda la bajada más depresión de que estoy en la depre, puede ser señal de haber consumido estimulantes y dejar. En el caso de los opioides, dejar de consumir opioides en alguien que ya es dependiente es al revés. Se ponen muy mal, como si estuvieran muy agripados, con mucha secreción, con mucho dolor, todo lo opuesto, ¿no? Y con mucha estimulación, hasta pueden tener vómito, diarrea, etcétera. Pero eso ya es una persona que tiene dependencia a opioides. Este mes motivamos mucho que en nuestro podcast las entrevistas se hicieran a mujeres altamente reconocidas con un perfil pues alto dentro de su ámbito de trabajo, dentro de su perfil profesional, técnico. Apenas me colé, ¿no? Creo que hoy es el último. Apenitas, y mira que tenemos varios todavía que fuimos empujando, queríamos entrevistarte a ti porque el tema está muy bueno. Y ya no dio, o sea, como solamente sacamos los viernes, entonces ya no dio, pues este episodio el próximo viernes cuando nos escuchen, pues bueno, va a alcanzar a salir en el mes de marzo en este reconocimiento al Día Internacional de la Mujer. Y en ese marco preguntarte, más mujeres que hombres, más hombres que mujeres de todas las edades, va por segmentos en cuanto al consumo del fentanilo. Mira, el consumo de drogas en general son más hombres que mujeres, excepto en alcohol, que ya nos emparejamos. ¿Cómo y crees? En rutina que ahí vamos, sí. Si tú ves a nivel nacional, no, sigue siendo menos mujeres, pero a nivel grupo etario, si ves de adolescentes para abajo, las mujeres están tomando a la par que los hombres. Y es muy mala idea, ¿eh? Debo decirte que es muy mala idea, sí, porque lo metabolizamos más lentamente. Y en términos generales hay menos mujeres, tardan más en empezar, en general, el consumo de cualquier sustancia, pero hay un fenómeno extraño que es que es más fácil que con menos cantidad desarrollen dependencia. En general, la mujer es más vulnerable a los efectos de las drogas, y es algo de lo que vamos a hablar, de hecho, este viernes en una sesión del Colegio Nacional de Drogas y Mujeres también, que tenemos nuestras peculiaridades, pero en términos generales se consumen menos, pero somos más vulnerables. Okay. Y bueno, pues la recomendación es para todos. Ya mi última pregunta, que nos hicieras alguna recomendación, algún consejo, los centros nacionales antidrogas, pues algún tip que nos quisieras dejar para que quien escuche este programa, ya sea que nunca lo haya consumido, que esté cercano a alguien que lo consume, que lo haya algún tipo de droga que haya consumido y que pues tenga dudas, que quiera saber un poquito más de información, ¿a dónde nos podemos acercar? Yo estoy convencida de que la mejor prevención es el conocimiento. Cuando sabes qué hacen las sustancias, eso es lo que, y a quién, digamos, en quién tiene más efecto, es lo que más te puede dar una conducta de protección irresponsable. Cuando hay un problema ya de consumo, centros de integración juvenil funcionan muy bien. También hay una clínica, ya para quien tiene problemas y lo reconoce, en la clínica que se llamaba originalmente del tabaco en el Hospital General, es gratuita y atiende todas las adicciones. También el toxicológico Xochimilco también atiende mucho alcoholismo, pero otras adicciones. Y bueno, en cuanto a información, pues yo he tratado de desarrollar una página web que se llama cerebroyadicciones.com, en donde precisamente estoy tratando de abordar varios temas, los que me preguntan, y ahí me pueden sugerir temas y trato de que si yo no me lo sé, pues hablo con especialistas o los invitamos a que traten diferentes temas para que la gente esté lo mejor informada posible. Quien no ha consumido, déjenme decirles que es el peor momento para ver si les cae bien. Están muy adulteradas las drogas y es un riesgo enorme. Quien consume, tenga muchísimo cuidado, traten de que les hagan prueba antes, piensen bien si no es una oportunidad para dejar de hacerlo y siempre rodéense de gente de confianza porque se ponen en un altísimo riesgo y vulnerabilidad. Y bueno, pues si están solos pueden morir o pueden ser víctimas de violencia. Mi recomendación siempre es mejor sin drogas. Claro. Y que no hay filtro, ¿no? En estos casos ataca a todas las personas de todas las edades, de todos los segmentos socioeconómicos. Todos somos vulnerables. Todos. No hay absolutamente nada que puedas decir esto te hace más propenso o menos propenso. Tu nivel sociocultural, probablemente tu genética. Genética y sexo. La mujer es más vulnerable y la genética, si te digo, si en tu familia hay personas que ya han tenido alguna dependencia, pues es más fácil que tú tengas mayor vulnerabilidad. Claro. Muy bien, pues doctora Silvia, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente, pues el tiempo apremia, no queremos entretenerte mucho más.
quisiéramos, pues bueno, invitarte nuevamente más adelante en caso de que tengamos alguna duda, algún punto en particular, porque pues es un tema muy delicado, pero también muy de mucha pregunta, nos preguntan frecuentemente sobre esto. Aquí en el podcast Punto de Reunión y pues en general en el Mejor de Seguridad hemos hecho algunas cápsulas, algunas recomendaciones sobre el consumo de drogas en general, pero particularmente pues con este podcast creo que quedó clarísimo los conceptos básicos. De aquí pues a cada quien le tocará hacer ese ejercicio de conciencia y como decías es el peor momento para empezar a experimentar. Digamos que en contexto, en qué tiempos aquellos en los 60, 70, en donde la experimentación se podía dar con esa confianza, ¿no? Casi. Donde la marihuana tenía 2% y no 20%, donde las drogas solo tenían adulterantes que eran poco activos, ¿no? Dañinos. Estamos lejos de eso. Los adulterantes son muy activos y son muy canijos. Pero bueno. Altísima atención, altísima prevención. Con eso nos quedamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias nuevamente, Silvia, por esta participación. Gracias a ti, Alonso. Y pues a todos que nos sigan escuchando, que no se pierdan nuestros próximos episodios. Retomamos en abril, todavía por ahí, como decía, algunas entrevistas que se quedaron, que no pudimos sacar lamentablemente. El mes no tuvo suficientes viernes, hay muchas mujeres muy exitosas que nos hubiera encantado poderlas tener a todas en este mes, pero las vamos a ir programando, más las temáticas que ya veníamos preparando desde antes. No se pierdan nuestros próximos episodios y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.